Hola gente linda, el día de hoy vamos a conocer las vibraciones normales de la molécula o también llamadas modos normales de vibración de la molécula. La presentación comenzará con los conceptos básicos de la espectroscopía infrarroja y Raman, seguido de la determinación del número de vibraciones normales de la molécula, conocer los modos normales de vibración de la molécula, presentar las vibraciones normales del monóxido de carbono y de un compuesto de coordinación de zinc 2. La simetría de los modos normales de vibración y la conclusión. Aquí vemos un equipo para obtener espectros de infrarrojo y Raman. De manera general, en un equipo de infrarrojo se incide luz sobre la muestra para que las moléculas absorban las frecuencias específicas que son características de su estructura, es decir, la frecuencia de la radiación absorbida coincide con la frecuencia de los modos normales de vibración que tiene la molécula. Se conocen tres zonas de estudio en la espectroscopía de infrarrojo. El cercano, de 800 a 2500 nanómetros de longitud de onda. El medio, de 2500 a 25000 nanómetros de longitud de onda. Y el lejano, de 25000 a 1.000.000 de nanómetros. En el caso del Raman, el compuesto es excitado previamente con luz que modifica la distribución de la densidad electrónica de la molécula. Los equipos utilizan comúnmente longitudes de onda de 532 nanómetros, 785 nanómetros, 830 nanómetros o 1064 nanómetros. Posteriormente, a la molécula excitada se le incide luz infrarroja para obtener información de las vibraciones intramoleculares e intermoleculares que presentan las moléculas. A continuación, se determinará el número de modos normales de vibración para moléculas no lineales y lineales. Para moléculas no lineales, el número de vibraciones normales es igual a los 3 grados de libertad por el número de átomos de la molécula menos los 3 movimientos de traslación a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, y menos los 3 movimientos de rotación alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Por lo tanto, el número de vibraciones normales es igual a 3n-6. Para moléculas lineales, el número de vibraciones normales es igual a los 3 grados de libertad por el número de átomos de la molécula menos los 3 movimientos de traslación a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z, y menos 2 movimientos de rotación independientemente del eje molecular. Aquí el eje molecular está en Y, aquí está en Z y aquí el eje molecular está en X. Por ejemplo, aquí, si el eje molecular
está en Y, los movimientos rotacionales que se restarían corresponden a los ejes alrededor de X y alrededor de Z. Ahora identificaremos los modos normales de vibración de la molécula. Cuando vibran dos átomos, se llama vibración de tensión o de estiramiento, que en inglés es la vibración stretching. Cuando se tienen tres átomos o más, las vibraciones normales se clasifican en estiramiento simétrico o tensión simétrica, en inglés symmetric stretching, estiramiento antisimétrico o tensión antisimétrica, en inglés antisymmetric stretching. La flexión de tijera, en inglés scissoring. La flexión de balanceo, en inglés rocking. La flexión de aleteo, en inglés wedging. Y por último, la flexión de torsión, en inglés twisting. A continuación veremos las vibraciones normales obtenidas por un cálculo vibracional teórico. La primera molécula que presento es el monóxido de carbono. Si determinamos el número de vibraciones normales, este es igual a 1. La banda para esta vibración en el espectro de infrarrojo experimental se encuentra en 2143 centímetros a la menos 1. Cuando se hace el cálculo vibracional, vemos que la vibración de tensión del monóxido de carbono ocurre en 2131 centímetros a la menos 1. Es decir, que al vibrar los átomos, estos se acercan y se alejan de manera periódica. El siguiente compuesto es el pentacoordinado de zinc 2, el cual fue reportado por Emanuel Blas Patricio Rangel y colaboradores en el Journal of Molecular Structure en 2019. El número de vibraciones normales sin considerar el cloruro sería 3 por 56 átomos menos 6 igual a 162. Para poder mostrar los modos normales de vibración, se obtuvo el espectro vibracional teórico y se comparó con los datos experimentales. En esta imagen podemos observar que ambos espectros son similares y tienen un coeficiente de correlación al cuadrado de 0.9982. A continuación veremos algunas vibraciones normales del compuesto de coordinación de zinc 2. Aquí vemos la vibración de estiramiento de los átomos de nitrógeno e hidrógeno de los benzimirazoles en 3621.58 y en 3621.23 centímetros a la menos 1. A números de onda más bajas, vemos las vibraciones de estiramiento de los átomos de carbono e hidrógeno aromáticos en 3184.23 y 3181.86. La vibración de tensión asimétrica de uno de los grupos metilénicos la encontramos en 3086.84 centímetros a la menos 1. Podemos observar que al mismo tiempo un hidrógeno se acerca y el otro hidrógeno se aleja del átomo de carbono.
Por otra parte, la tensión simétrica de un metileno y de un metilo se observa en 3041.46. Aquí los átomos se acercan y se alejan al mismo tiempo. Un modo normal de vibración de estiramiento más es el que se encuentra en 1690.32, que corresponde al grupo imina, cuyo nitrógeno está enlazado al átomo de zinc. En 1481.37 centímetros a la menos 1, la vibración de flexión de tijera para un grupo metileno es observada. Veamos cómo el ángulo entre los átomos aumenta y disminuye periódicamente. Asimismo, identificamos a frecuencias más bajas de 1409.98 la flexión de aleteo de uno de los grupos metilenos. Adicionalmente, en 1372.63 se puede apreciar mucho mejor la vibración de flexión de aleteo de otro de los metilenos, el cual se encuentra vecino al carbono imina. Para este mismo grupo metileno vecino al carbono imina, encontramos su vibración de flexión de torsión en 1336.85. A una frecuencia más baja de 1289.89 podemos encontrar la vibración de flexión de torsión del grupo metileno enlazado al benzimidazol. Otro modo normal de vibración que presentan los grupos metileno es la flexión de balanceo. Para este compuesto la encontramos en 915.219. Cuando se tienen compuestos con grupos fenilo, son características las vibraciones de flexión de aleteo de los átomos carbono-hidrógeno en un espectro de infrarrojo. Para este compuesto de coordinación, los átomos de carbono-hidrógeno aromáticos se encuentran vibrando en 762.137 y 758.505 centímetros a la menos 1. Adicionalmente muestro que en 577.821 se localiza la flexión de aleteo de un NH del grupo benzimidazol. Finalmente quiero mencionar que se cuenta con el espectro Raman experimental del compuesto de coordinación de zinc y que la vibración de estiramiento zinc-cloro se encuentra cercana a 313.195. Aquí se muestra el espectro Raman experimental del compuesto, en donde podemos ver que el intervalo de frecuencia es de 100 a 3600 centímetros a la menos 1. La banda cercana a 313 centímetros a la menos 1 corresponde a la vibración de tensión del enlace zinc-cloro. Antes de presentar esta imagen, mencionaré que utilizando la simetría molecular se pueden determinar cuáles son las vibraciones normales activas en infrarrojo, activas en Raman y los modos normales de vibración que son activas en ambas espectroscopías. Aquí se muestran las vibraciones de estiramiento y su simetría para los grupos carbonilo de cada molécula, cuyo centro metálico está hexacoordinado. Para los compuestos hexacoordinados con 4 carbonilos,
y 2 ligantes, son posibles 2 isómeros. Para el isómero trans de simetría D4H se tendría una banda para la vibración de estiramiento del grupo carbonilo con simetría EU, mientras que para el isómero cis con grupo puntual C2B se observarán 4 vibraciones normales, 2 con simetría A1, una con simetría B1 y una cuarta con simetría B2. En el caso de los compuestos hexacoordinados, con 3 carbonilos y 3 ligantes, son posibles 2 isómeros, el isómero FAC y el isómero MER. En el caso del isómero FAC, que pertenece a un grupo puntual C3B, tendría una vibración A1 y otra E, mientras que para el isómero MER, con simetría C2B, se observarán 2 señales para las vibraciones de los grupos carbonilo con simetría A1 y una de simetría B2. En conclusión, toda vibración que cambie el momento dipolar de la molécula absorberá luz infrarroja y se observará en el espectro vibracional. De esta manera, con la espectroscopía infrarroja observamos los cambios en los momentos dipolares de una molécula, mientras que con la magnitud del efecto Raman se correlaciona con la polarizabilidad de una molécula. Por lo tanto, con la espectroscopía en el infrarrojo y Raman se determinan las estructuras moleculares, porque los diferentes modos normales de vibración tienen frecuencias específicas. Quiero agradecer al maestro Elton Islas, al maestro Emanuel Patricio y al doctor Rafael Tapia por su contribución y comentarios a este trabajo.